Bienvenidos, niños y niñas del segundo año básico A y B del Colegio Arriaran Barros. Espero que estén todos muy bien en sus casitas. Les cuento que hoy vamos a conocer un nuevo documento de historia, así que pongan mucha atención porque viene una materia muy interesante. Comenzamos en 3, 2, 1. Bien, mis pequeños y pequeñas del segundo año básico A y B. Como les comentaba, el día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad número 2 de historia, que se llama ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro país? ¿Ustedes saben quiénes fueron? Si no lo saben o no los recuerdan, el día de hoy los recordaremos y aprenderemos. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy consiste en conocer a los pueblos originarios que habitaron a nuestra nación hace mucho tiempo atrás, antes de que ustedes, la profesora, sus papás los nacieran, y algunas características de vida de estos pueblos originarios. Así es que mucha atención porque son bastantes características, son muchos pueblos, porque recordemos que nuestro país es muy largo y angosto. Atentos entonces a esta nueva cápsula educativa. Debemos mencionar que los pueblos originarios de nuestro país se dividen en dos grandes grupos, nómades y sedentarios. Los nómades eran aquellos pueblos que se trasladaban o movían de una zona a otra buscando mejores condiciones de vida y mayor alimentación. Los nómades se caracterizaban también porque sus viviendas eran demasiado frágiles, pues eran realizadas con cueros de animales, con ramas, con hojitas que ellos encontraban por ahí, porque debían trasladarlas de una zona a otra cada vez que ellos viajaban, entonces era mucho más fácil mover cueros o ramas o buscar nuevas ramas para poder hacer sus viviendas. Los nómades también se caracterizan porque ellos solían recolectar su alimentación, solían pescar, recolectar mariscos, además de frutas o verduras y de cazar algunos animales que les permitía crear lanzas o arpones para después seguir cazando. Los nómades entonces se movían de una zona a otra. Y otra gran clasificación es de los pueblos sedentarios que tenemos en pantalla. Los pueblos sedentarios se caracterizan porque no se mueven de una zona a otra. Ellos desarrollaron agricultura y ganadería, pues se quedaban fijos o se establecían en una sola zona, a diferencia de los nómades que sí se trasladaban de una zona a otra. Las viviendas de los sedentarios eran mucho más firmes, pues ellos sí se establecían en un solo lugar por mucho tiempo. Sus casas eran un poco más parecidas a las que conocemos el día de hoy. En cuanto a los pueblos originarios que habitaron a nuestro país, recordemos que vivimos en un país que es muy largo y angosto. Por lo tanto, habitaban muchos pueblos distintos, cada uno de ellos con características y costumbres distintas según la zona en que se ubicaban. ¿Y en qué zonas se ubicaban? En tres grandes zonas o lugares de nuestro país: la zona norte, la zona centro y la zona sur. En la zona norte encontramos pueblos tales como quechuas, aymaras, collas, atacameños o yicanantay, changos o camanchacos y diaguitas. En la zona centro, en cambio, encontramos pueblos como mapuches, picunches, huilliches y pehuenches. Como dato curioso, mapuche significa gente de la tierra. Mapu, tierra, che, gente. Mapuche, gente de la tierra. Frente a la zona centro tenemos también a la zona insular donde encontramos el pueblo de Rapa Nui, que recordemos estuvimos viendo ya hace un tiempo atrás.
Finalmente, en la zona sur, es decir, donde hace más frío, en la zona sur y sur austral, tenemos a los pueblos chonos, cahuéscar, yaganes, tehuelches y segnam u onas, que se caracterizaban por ser pueblos principalmente nómades, es decir, que se movían de una zona a otra. ¿Y qué realizaban estos pueblos para poder subsistir? En el caso de los pueblos sedentarios, ellos se dedicaron a dos grandes actividades, agricultura y ganadería. En el caso de la ganadería, ellos se encargaron de la crianza de animales tales como alpacas, llamas o guanacos como los que tenemos en pantalla, pues de ellos podían obtener dos cosas. La primera, carne para poder alimentarse, y la segunda, lana con la cual crear sus vestimentas. Es decir, estos animalitos tan tiernos que tenemos en pantalla les permitían tener alimento y abrigo. En cuanto a otras de las actividades que desarrollaban los pueblos sedentarios, tenemos la agricultura, que se caracteriza por el cultivo de alimentos tales como papas, quinoa o trigo. Esto les permitía tener alimento durante mucho tiempo. Es por ello que no se movían de una zona a otra como si lo hacían los nómades. Además les cuento que en la zona norte, donde se encontraban los diaguitas, los quechuas y atacameños, utilizaban el sistema de terrazas, es decir, semejantes a escaleras, donde permitían que la poca agua que caía escurriera a través de todos sus cultivos. En el caso de los nómades, ellos, como se trasladaban de una zona a otra, solían recolectar sus alimentos, pescaban, recolectaban mariscos, recolectaban frutas y verduras y además cazaban a ciertos animales con arpones o lanzas que ellos mismos hacían con base de piedras o de huesos de animales que cazaban. Ahora, mis pequeños niños y niñas, ustedes deberán desarrollar algunas actividades en sus casas apoyándose de su texto de estudiante de historia. Tienen que desarrollar ciertas preguntas, van a escuchar una canción donde deben identificar algunos pueblos originarios y además deberán desarrollar una pequeña maqueta con material reciclado. Ojo acá, material reciclado. Pueden usar cartones, hojas de colores, hojas blancas o de cuaderno que pueden pintar, ramas, hojitas que encuentren por los patios de su casa, etcétera, pues van a crear una maqueta del pueblo chono. Los chonos fueron un pueblo que habitaron en la 10ª región, es decir, donde vivimos nosotros en este momento. Eran un pueblo nómade, por lo tanto sus viviendas eran muy frágiles, que eran hechas a base de ramas, hojas o de cueros de animales. Es por ello que ustedes deberán crear una pequeña maqueta del pueblo chono con material reciclado. Recuerden enviarnos sus evidencias a nuestros correos. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo, se cuidan mucho, se portan bien y se comen toda su comida. Nos vemos.